Ok, entonces la última clase estuvimos estudiando la noción de conexidad. ¿Cierto? En la que estudiamos que un conjunto X, subconjunto de un espacio métrico M, es conexo si no es disconexo. Y esto significaba que, es decir, si no existen abiertos en la topología inducida, de X, tales que X se puede escribir como la unión de A unión B, A y B son no vacíos. 3 es que estos abiertos son disjuntos, ¿cierto? Entonces, esta era la condición de disconexidad, ¿sí? Cuando existan abiertos no vacíos disjuntos, que la unión me da el conjunto, esto se llama un conjunto disconexo. Entonces, un conjunto era conexo cuando él no es disconexo. Acá insisto con el hecho de que esto tiene que ser con la topología inducida, es decir, observación, A y B con la topología inducida nos dice que este conjunto A no es otra cosa que X inter algún A tilde y B es X inter algún B tilde con A tilde y B tilde subconjuntos de M que son abiertos. ¿De acuerdo? O sea, algunas cosas que vimos la vez pasada era el hecho de que el intervalo A, B es conexo, ¿sí? El intervalo es conexo y como corolario en particular se puede concluir que R es conexo, pero para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a proponer una proposición que no vamos a probar, establece lo siguiente, sea S, vamos a poner, sea S alfa, con alfa moviéndose en algún conjunto de índices, subconjuntos, o vamos a poner, por simplicidad, un conjunto numerable. Ya, vamos a, sea N con, entonces cada Sn, subconjunto de un espacio métrico MD, conjuntos no vacíos, tal que existe un punto P en M satisfaciendo P es un elemento del conjunto Sn.
Si cada, esto para todo n, ¿no? Es importante mencionar que esto ocurre para todo n en los naturales. O sea, ellos tienen un elemento común, ¿sí? Si cada, si cada n satisface que P es un elemento de... Ah, no, eso ya lo dije. Si cada conjunto Sn es conexo, entonces el conjunto unión de Cn es conexo. Para la demostración, revisar la demostración en el libro, que es el teorema 50. Teorema 50. ¿De acuerdo? Con esto se puede probar fácilmente lo siguiente. Déjame volver a la observación. Es que R, ¿cierto?, puede ser escrito como la unión sobre los naturales de los intervalos de la forma menos n y n. ¿Sí? Y 0 es un punto común a todos los intervalos. ¿Sí? Como cada uno de estos intervalos es conexo, es una unión numerable de conjuntos que tienen un punto común, entonces su unión es conexa. ¿Ya? Entonces, por la proposición, se desprende fácilmente de que R es un conjunto conexo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta? Ok, entonces lo último que vamos a ver referente a esto es la siguiente teorema que dice lo siguiente. Asuma que S es un subconjunto de un espacio métrico M y sea T un subconjunto de M tal que S es subconjunto de T, que es subconjunto de su clausura. ¿Ya? Entonces, si T es disconexo, esto implica que S es disconexo. ¿De acuerdo? S es disconexo. Para ello, entonces, vamos a ver cómo encaramos la demostración. Como asumimos que T es disconexo, entonces sabemos que T lo podemos escribir como unión disjunta de abiertos, ¿cierto? A y B, abiertos inducidos, de modo tal que A y B son no vacíos, son distintos de vacíos y su intersección es vacía. ¿Sí? Insisto, estos son abiertos inducidos, abiertos en T. ¿De acuerdo? Entonces lo que queremos verificar básicamente es que la afirmación es que si yo tomo a 0 igual a S inter A y
B0 igual a S inter B, entonces lo que quiero probar es que estos conjuntos son no vacíos. ¿Ya? Esa es, por tanto, mi afirmación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vemos esto de acá? Déjame mirar un poco. Ok, entonces, básicamente vamos a suponer lo siguiente, vamos a asumir el conjunto A0 es no vacío, que el conjunto A0 es vacío. ¿Sí? Si el conjunto A0 es vacío, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto implica, por lo tanto, que el conjunto A no contiene elementos de S. Eso quiere decir entonces que el conjunto A complemento, perdón, que el conjunto A está contenido en el conjunto S complemento. ¿Sí? En el conjunto S complemento. Vamos a tomar, por tanto, un elemento, vamos a tomar entonces un elemento P que pertenezca a A, ¿sí? Recuerden que esto en particular es un elemento de, si tomamos un P fijo, ¿sí? Recuerden que el T lo puedo escribir como unión de A y B como conjunto no vacío. Así que si yo tomo un P en A, en particular un elemento de T, que en particular es un elemento de la clausura, ¿sí? Y P fijo, luego entonces, este P pertenece a T, que es un conjunto de la clausura, ¿sí? Ahora, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que A es un conjunto abierto, ¿sí? A es un conjunto abierto, luego, entonces, como A es abierto, en la topología inducida, esto es importante, lo digo varias veces, pero es importante que lo recuerden. ¿Qué significa esto? Significa que es un abierto inducido, es decir, yo puedo meter un radio positivo tal que la bola de centro P y radio R, ¿cierto? Intersectada con el conjunto T, está totalmente contenida dentro del conjunto A. ¿Sí? Eso, digamos, es la propiedad de los abiertos inducidos. Recuerden que este abierto inducido es T inter un abierto más grande. Entonces, ese abierto más grande contiene esta bola, luego si tomo intersecciones, simplemente me quedo con esta expresión. ¿Ya? Ok, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero como P es un elemento de la clausura, en particular el punto límite de elementos de S. Luego, entonces, que sabemos existe una sucesión de xn en x, una sucesión de elementos de S, ¿sí? Tal que
xn converge a P. Pero esto implica en particular que existe un n grande, tal que xn pertenece a la bola de centro P y radio R. Esto es por directamente definición de convergencia. Pero esto está diciendo, luego, entonces, estamos diciendo que xn, ¿cierto? Pertenece a inter, porque la bola está contenida en A y cada xn pertenece a S. Interés. Y esto es una contradicción del momento que supusimos que A0 era vacío. ¿Sí? A0 que era inter a S era vacío. ¿Ya? Y entonces llegamos a la contradicción de que A0, supusimos entonces que A0 era vacío, ¿de acuerdo? Al suponer que A0 era vacío, mostramos que en definitiva tiene que ser distinto a vacío, lo que es un absurdo. Por lo tanto, o sea, un conjunto no puede ser vacío y no vacío a la vez. Por lo tanto, siempre es no vacío. Entonces, por lo tanto, A0 es no vacío. Y análogamente, por tanto, se demuestra análogamente, entonces B0 también es distinto de vacío. ¿Alguna pregunta con respecto a la demostración? Si queda alguna duda. Ok, entonces, con esto básicamente... Ah, ya, ahí hay preguntas. ¿Quién no entendió? La afirmación. Está claro quiénes son el A y el U, perdón, el A y el B, ¿no? La afirmación dice que si tú defines S inter A como A0 y S inter B como B0, entonces lo que yo afirmo es el hecho de que estos dos conjuntos son no vacíos, ¿no? Y para eso, entonces, utilicé el hecho de la contención, de que ese subconjunto de T es subconjunto de S barra. No sé si eso se resuelve su duda, o mejor plantéamela por audio para que me quede más claro. ¿Valeria? Todavía no he terminado de probar el teorema. Un momento, todavía no he terminado de probar el teorema. ¿Está claro lo que dice la afirmación? ¿Y está claro la demostración de la afirmación, Valeria? Ya, entonces la afirmación es verdadera. ¿Ok? Ya, entonces, aquí viene el remate. El remate no lo hemos terminado. Entonces, recordemos, insisto con esto, la idea es que esto no lo hagamos a cada rato, pero quiero que quede súper claro este detalle. Entonces, recordemos de nuevo. Dijimos que el T, ¿cierto?, era igual a A unión B. ¿Sí? Con todas las propiedades que ya sabemos. Recordemos entonces que este A no es otra cosa que un T inter una tilde, donde este es abierto en M, y este B es un T inter B tilde, donde este tipo también es un abierto en M. ¿Sí? Solamente la tilde y el B tilde. ¿De acuerdo? Así que lo que hicimos fue que el A0, que lo definimos como A inter S, recuerden, o sea, antes de esto, obviamente,
Recordemos nuestra hipótesis. Recordemos que nuestra hipótesis dice de que S es subconjunto de T, subconjunto de S bar. Es la clausura. ¿Ya? Y ahora entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo de que el A0 lo definí como A inter S. Ah, pero ¿S quién es? ¿Sí? El A quién es, perdón, es T inter A tilde inter S. ¿Sí? Bueno, pero la intersección es conmutativo y S es subconjunto de T. Así que esto no es otra cosa que S inter A tilde. Este es un abierto en M. Así que por lo tanto, el A0, subconjunto de S, es un abierto inducido. ¿Ya? Esto es lo importante. Ese tipo es un abierto inducido porque lo puedo escribir como el conjunto intersectado de un abierto. Lo propio, obviamente, pasa con B0. B0, entonces, se podrá escribir como S inter B tilde, con la misma propiedad. También es un abierto inducido. Entonces, ¿qué tenemos? Recapitulando, ¿no? Tenemos, con esto termino. Tenemos que A0 y B0 son abiertos de S, ¿ya? Primera cosa. Los segundos son disjuntos. ¿Por qué son disjuntos? Bueno, simplemente porque ellos son, fíjense que lo voy a reescribir, no voy a escribir todos los pasos, pero esto es lo mismo que S inter A inter B, ¿ya? Y originalmente A inter B era vacío. Así que esto de acá es igual a vacío, ¿ya? Son disjuntos. Y por último, a ver, ¿qué otra condición más hay que verificar? A mí también se me olvida. La unión, distinto vacío, o sea, que sean abiertos, ¿no? Y que me dé la unión. Y la unión se obtiene también nuevamente por lo mismo, porque ¿qué cosa es S? S, entonces, es... ¿qué cosa es? Aunque parezca tautológico, es S inter T. Pero T, ¿quién es? T es la unión de A unión B. O sea que esto es lo mismo que S inter A unión B. Pero por las propiedades de la intersección y de la unión, esto es lo mismo que, perdón, esto es lo mismo que S inter A0 que A unión S inter B. Pero S inter A es lo mismo que A0 unión B0. ¿Ya? Y entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de abiertos de S distintos de vacío. Me falta aquí indicar esto, que fue la afirmación que probamos. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de concluir? Acabamos de concluir que el conjunto S lo puedo escribir como unión de abiertos no vacíos disjuntos. La unión es la condición 3, ¿cierto? Satisface que es unión disjunta de abiertos, ¿sí? Así que esto de acá, puede que, déjame poner una raya porque en realidad, para que quede un poco ordenado, ¿sí? Esto de acá es que todo esto es igual a vacío, ¿no? O sea, todo esto es igual a vacío, esa es la condición. Esa es la condición de disjunción. Por lo tanto, entonces, ese es conexo, es disconexo. Y eso sí termina la demostración de la proposición del teorema, ¿no? Volvamos nuevamente a qué dice el teorema.
Dice, tú tienes un conjunto y vas a suponer que tu conjunto está contenido en un conjunto T que está contenido en la clausura de tu conjunto original. Entonces, si el conjunto de al medio es disconexo, tú pruebas que el original es conexo. ¿Ya? Perdón. Si tu conjunto T, que es el conjunto de al medio, es disconexo, tú pruebas que tu conjunto original es disconexo. Entonces, ¿cómo es la lectura de ese teorema? Como contrarrecíproco. Corolario, entonces. En las mismas hipótesis del teorema anterior, del teorema anterior, entonces si S es conexo, esto implica que, si S es conexo, esto implica que T es conexo. ¿Sí? Y esto es inmediato. ¿Por qué razón? Porque acabamos de probar que si T es disconexo, S es disconexo. ¿Sí? Entonces, si tomamos negación, el teorema que decía, el Teo decía que en las mismas hipótesis, T disconexo implica S disconexo. Al tomar negación, tomo la negación de esa afirmación. T disconexo implica S disconexo, y la negación de esto es equivalente, ¿cierto?, a decir no S disconexo implica no T disconexo, que esto es equivalente a decir que S es conexo implica T conexo. ¿No? Así que eso es un corolario inmediato de la afirmación. Para ello, entonces, vamos a observar esta construcción. La estoy haciendo porque quiero pasar un ejemplo en específico. Entonces, antes de eso, recordemos otra cosa que vimos en la clase pasada. Probamos que imagen continua la imagen continua de un conexo es conexo. Imagen continua de un conexo es conexo. Entonces, con esto podemos construir el siguiente ejemplo. ¿Sí? Sea F, en realidad esto lo voy a plantear en general, ¿vale? En general, pero el caso particular que quiero analizar, digamos, definido desde un U de Rn en Rk, ¿ya? Con U abierto conexo, y F continua. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar en el gráfico, ¿vale? Entonces voy a hacer un dibujito. Pensemos acá, este es un dibujito mentiroso, pero que encierra, digamos, la esencia de lo que se quiere plantear. Pensemos que esto representa Rn, y pensemos que este eje de acá representa Rk, ¿ya? Entonces yo voy a mirar al conjunto gráfico de F,
¿sí? Pensemos que aquí tengo mi conjunto U, ya lo voy a dibujar acá mejor con amarillo. ¿De acuerdo? Pensamos que aquí tengo mi conjunto U. Y voy a mirar a la gráfica. ¿Ya? Este punto de acá, entonces, de la forma x, f de x. ¿Sí? Esto va a ser un elemento de Rn más k. ¿Sí? Por ordenar en coordenada a coordenada. ¿De acuerdo? Entonces, el graph de f, que también se puede notar como gamma mayúscula de f, es el conjunto de todos los x, f de x, tales que x pertenece a u, que es el dominio de la función. ¿Ya? Entonces, observe que, y aquí viene la gracia del ejemplo, note que el gráfico de f puede ser obtenido como imagen de una función continua. ¿De qué manera? Bueno, simplemente defina f desde u a Rn a un punto de la forma Rn más k, que toma un x y le asigna simplemente x, f de x. ¿Ya? Claramente la función es continua, puesto que la f por hipótesis es continua. ¿Sí? F es continua, la primera coordenada simplemente asignas el valor del punto en cuestión, y no es fácil, o sea, no es difícil verificar, perdón, que la imagen de esta función f mayúscula es exactamente gamma de f. Luego, que podemos concluir entonces que el conjunto gráfico de una función es un conjunto conexo. Y aquí lo voy a poner en súper importante, cuando, que esto lo tenemos en la hipótesis, U es conexo. ¿No? Esa hipótesis es fundamental. ¿Ya? Porque es la clave de que imagen continua de un conjunto conexo es conexo. ¿Ya? Entonces, esto es en general en cualquier espacio métrico. Es fundamental que U sea conexo, porque entonces yo estoy mirando la imagen continua de la función f mayúscula. La imagen de la función f mayúscula es el conjunto gráfico, y como U es conexo, entonces el conjunto gráfico es conexo por la afirmación. ¿Ya? Entonces, esta hipótesis de que U sea conexo no puede ser removida. Y es inmediato por lo siguiente. Fíjense que, ¿cuál es el ejemplo? Un ejemplo en que esto no ocurre, ¿sí? Un ejemplo, que esto lo vimos la vez pasada. Por ejemplo, yo podría tomar el conjunto X como el intervalo menos 1, 0, unión el 1, 2, que ya vimos que este conjunto es disconexo. Y entonces yo puedo definir una función f desde fíjense que este X es abierto. Es un abierto disconexo. Disconexo. Esta f entonces lo voy a definir desde X en R como siendo ¿qué cosa? F de X va a ser igual a 0 si el X está en el menos 1, 0, y a 1 si el X está en el 1,2. ¿Cómo es la gráfica de esta función? O sea,
Analicemos varias cosas. Primero que todo, ¿cuál es la imagen de la función? Conjunto imagen de f es simplemente los puntos 0 y 1. Si yo ordeno esos conjuntos en la recta real, conjunto imagen, llamémosle a este x', ¿ya? Entonces aquí tengo el 0 y aquí tengo el 1, ¿sí? Ese conjunto es disconexo. ¿Por qué? Simplemente porque los puntos son abiertos inducidos en el conjunto X', ¿no? Entonces acá estoy considerando, déjame poner en blanco, la recta real, y déjame poner en azul, que estoy considerando el conjunto X'. X' entonces es ese punto más ese punto, ¿ya? ¿Sí? Ahora, cada punto es un abierto en la topología inducida. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar este abierto de acá como un conjunto A tilde y este de acá como un conjunto B tilde. Estos son intervalos abiertos de R, ¿sí? Así que este A, escrito como X tilde inter el A tilde, ¿sí? Me basta tomar un epsilon menor que un medio, ¿sí? Si tomo un epsilon menor que un medio, y esto es una bola de tamaño epsilon, ¿sí? Esto es simplemente el 0 en la topología inducida, pero es el conjunto intersectando un abierto, así que este es un abierto. Lo mismo pasa acá, Bx' inter B tilde, me va a dar el conjunto 1, así que este es un abierto inducido, ¿ya? Entonces tengo dos abiertos inducidos, ¿vale? Tales que A inter B es vacío, porque no tienen punto en común. A y B son ambos dos distintos de vacío, ¿sí? Y por último, X' lo puedo escribir como A unión B, ¿sí? Así que el X' es disconexo, ¿ya? Precisamente ser disconexo es pensar que tiene más de una parte, ¿no? Ser conexo es básicamente decir que tiene una única parte, ser disconexo es que tiene más de una parte. Entonces esto tiene dos partes que no tienen nada que los una, por decirlo de alguna manera. Bueno, con esto mismo entonces yo puedo mirar el gráfico de la f. ¿Cómo es el gráfico de la f? ¿No? Entonces ahora voy a tratar de dibujar el gráfico de la función f, que era el conjunto que yo había dicho. Bueno, aquí tenemos que imaginar entonces, voy a dibujar un cuadradito. Voy a tratar de hacer el dibujo lo más razonablemente posible. Para que quede bonito el dibujo. Lo que yo voy a poner aquí es el 0, 0, ¿ya? O sea que ese es el 0, 0. Aquí estarían los ejes, pero no los quiero pintar mucho. Apenas los voy a delinear. ¿Ya? ¿Cuál era mi conjunto en cuestión? Déjame volver, que me olvidé. Mi conjunto en cuestión era el menos 1, 0, el 1, 2. ¿Ya? Entonces, mi conjunto X, digamos que aquí tengo digamos que por aquí está el menos 1. Digamos que por aquí está el 1. Y por aquí está el 2. ¿Ya? Entonces, esto como intervalo abierto. Entonces, ahora voy a dibujar la gráfica de f. Entonces, esto viene acá. No toma el punto extremo, no toma el punto extremo, y la gráfica es así. ¿Sí? Es un segmento de recta que va de ahí hasta ahí. Y en la primera componente vale 0, y en la siguiente componente vale 1. Vamos a decir que acá está el 1,
¿ya? Y entonces la gráfica, este valor no lo toma, este valor no lo toma, y los puntos del intervalo 1, 2, la función es constante igual. Entonces, como ven, en este caso, el conjunto gráfico de la f, que por eso lo hago del mismo color, ¿sí? El gráfico de la f es ese segmento de recta, unión ese segmento de recta, cuyos extremos no tienen elementos comunes, ¿cierto? Es un conjunto disconexo, porque lo puedo separar en dos partes independientes una de otra, ¿ya? De hecho, fácil observar que repitiendo un poco esta idea de tomar abiertos disjuntos, bueno, yo puedo tomar aquí un abierto disjunto que sea una pequeña cinta, ¿no? Puedo tomar producto cruz de dos intervalos abiertos. Recuerden que el producto cruz de dos intervalos abiertos es un intervalo abierto. Y aquí también puedo meter eso dentro de una cajita, una caja rectangular. Dos cajas rectangulares las puedo escoger de modo tal que ya sean disjuntas, por tanto, repitiendo el mismo argumento previo, pensando que esta es una cajita A tilde y esta es una cajita B tilde, que son abiertos, bla, 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 eso es disconexo, ¿ya? Entonces, por eso es importante que en el ejemplo anterior no se pueda quitar la hipótesis de que U sea conexo, que es el dominio, ¿de acuerdo? Aquí el X jugaba el papel del U, ¿ya? No sé si hay alguna consulta. Aquí viene ¿Hay consultas? ¿Preguntas? Ok, entonces aquí viene el ejemplo clave. ¿Cuál es el ejemplo clave? El ejemplo es, tomé f de R más en R definido por f de x igual a seno de 1 partido por x. ¿Ya? Esta es una función continua, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la gráfica de esta función? Bueno, un bosquejo mentiroso, pero bueno, ustedes que saben usar MATLAB o GeoGebra mejor que yo, pueden hacer el grafiquito de esto, ¿ya? Pensemos que aquí tengo el 1, y pensemos que aquí tengo el menos 1, ¿sí? Entonces fíjense qué es lo que hace el 1 partido por x, ¿no? El 1 partido por x rápidamente recorre todos los reales. Sabemos que el seno es una función periódica de 2π. Aquí el bosquejo es básicamente una cosa de este estilo, entonces lo voy a dibujar al revés, como que la función viene, alcanza el 1, y después viene y alcanza el menos 1, y después viene, y el periodo cada vez se acorta más, y se acorta más, y se acorta más, y me va a estar quedando horrible el dibujo, pero cuando estamos por acá, esto empieza a ser así, 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 que no se nota, ¿ya? Esto es, gráficamente, sería el gráfico del seno de 1 partido por x. Entre comillas, ¿no? Entre comillas, el dibujo no me quedó perfecto, pero básicamente esto obviamente no pasa de 1 y no pasa de menos 1. ¿Qué es lo interesante de esto? Sabemos que gamma f es conexo. Y fíjense que el segmento de recta 0, I,
cuando I recorre el 1 y menos 1, no es subconjunto, de hecho es disjunto. Intersectado con gamma de f es vacío. Es vacío porque los elementos de gamma de f son de la forma x, f de x, pero en el eje no hay, ¿cómo se llama? Imagen de función, porque la función no está definida para x igual a c. ¿Ya? No obstante, la clausura de gamma de f es, ¿cierto? Es la recta 0 y tal que u menos 1 es menor o igual que i menor o igual que 1, unión gamma de f. ¿Ya? Entonces, básicamente estoy diciendo que tenemos la recta aquí, ¿sí? La recta menos 1, 1, más la gráfica que yo la voy a tratar de repetir aquí de forma burda, pero que acá, ¿cierto? Se acumula de forma abrupta en ese caso. ¿Ya? Eso entonces sería la clausura. ¿Cuál es la afirmación entonces? Es que este conjunto es conexo. Y esto es directo de nuestro teorema. ¿Sí? Gamma de f es conexo. Que decía el teorema, decía, si usted tiene un conjunto original, ¿cierto? Que está contenido dentro de otro conjunto, que está contenido dentro de la clausura, porque aquí vale la igualdad. Entonces, si este es conexo, implica este tipo conexo. ¿Ya? Entonces, este ejemplo es un ejemplo concreto de conexidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces ahora vamos a ver la última noción que tiene que ver con conexidad, pero que es una noción que implica conexidad, pero que la recíproca no es verdadera. ¿Ya? Entonces déjenme definir qué significa la noción de decimos que un conjunto X contenido en M es arco conexo o conexo por caminos, conexo por, déjame escribirlo mejor, o conexo por caminos, si satisface la siguiente condición, si es muy parecido a convexo, pero un poquito más, un poquito distinto. Sí, entonces para todo par de puntos X e Y en X, existe un camino en el intervalo 0, 1. Existe una función del intervalo 0, 1 a X continua
tal que alfa de 0 es igual a x y alfa de 1 es igual a y. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Esto está diciendo, mira, un conjunto es conexo por caminos o arco conexo si tú tomas un elemento x en x, un elemento y en y, ¿ya? A este elemento es alfa de 0, este elemento es alfa de 1, y hay un camino continuo. Un camino continuo es imaginárselo como lo que deja un punto al moverse en el espacio, ¿no? Lo que hacemos nosotros cuando nos desplazamos, describimos una curva, ¿cierto? Una curva a lo largo de la superficie de la Tierra. Acá vendría siendo algo por el estilo. Esto va acá. Y le coloco usualmente una flechita haciendo referencia a que aquí, por ejemplo, podría tener el alfa de t, 1, y aquí puedo tener el alfa de t2, y en ese sentido el t1 siempre es menor que t2. ¿Ya? Tiene todo el sentido de movimiento, ¿no? Entonces tú partiste en alfa de 0 en el punto X, te moviste a lo largo de la curva alfa de t con t yendo de 0 a 1 y llegaste al punto I. Llegaste al punto I en t igual a 1. ¿Ya? Y la propiedad importante acá es el hecho de que existe esta función continua y su imagen esté contenida acá. Su observación. ¿Ya? La observación es que la imagen del camino alfa es subconjunto de X. O sea, todo eso está metido dentro de X. ¿Sí? ¿Ya? Veamos un par de ejemplos. Primer ejemplo es el siguiente. Sea V un subconjunto del espacio Rn, un conjunto convexo. ¿Sí? Entonces, V es conexo por caminos o arco conexo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Bueno, simple. Recordemos que si tú tienes un conjunto V que es convexo, ¿cierto? Tienes el punto X aquí y el punto Y acá, y tú sabes que el segmento de recta está totalmente contenido dentro del conjunto X. Recordemos que en el segmento de recta que une X con Y es el conjunto de todos los Tx más 1 menos Ti, ¿cierto? Tal que el T se mueve en el intervalo 0, 1. Alcanza, ¡guau! Justo. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, define alfa. Incluso aquí podríamos hacerlo por comodidad. Por comodidad voy a cambiar esto de acá. Voy a poner IX. A efectos prácticos es lo mismo, ¿no? Define entonces alfa de t como ti más 1 menos tx, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta? Esta función es continua. Es continua. Alfa de 0 es igual a x. Alfa de 1 es igual a y. Y la imagen de alfa está totalmente contenida en el conjunto V porque el conjunto es convexo. Y el hecho de ser convexo quiere decir que toda recta está totalmente contenida. Ahora la recta, como la estamos pensando como la imagen de un camino alfa, entonces tenemos esta idea de la flecha para allá. ¿Ya? ¿Alguna consulta?
Un corolario entonces de esto inmediato, observación, las bolas de las métricas de 2, de 1 y de infinito en Rn son conexos por caminos. Son conexos por caminos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque son conjuntos convexos. Ojo, observación. No estoy diciendo que toda bola de un espacio métrico sea conexo. No, estoy diciendo que en Rn, que es un espacio vectorial, que hay una estructura en particular, que además estoy diciendo, ojo, con estas métricas de 2, de 1 y de infinito, ya no estoy utilizando otras métricas en el espacio Rn, ya estoy diciendo que esas bolas en particular son conjuntos conexos por caminos, puesto que son conjuntos convexos, ¿ya? Y, bueno, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. Teorema. Si tú tomas un X conjunto de M conexo por caminos, entonces X es conexo. ¿Ya? Es conexo por camino, entonces X es conexo. Y la demostración es bastante simple. Demostración. ¿Sí? Para eso vamos a fijar un P en X, ¿ya? Y vamos a definir ADP como el conjunto de todos los Q en X, tal que a ver, sí, en efecto. A ver, déjame pensar una cosa. Claro, sí, mejor lo vemos más simple. Una manera más simple de verlo, inmediato. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para probar que aquí es conexo, vamos a suponer que no. Suponga que no. ¿Sí? Es decir, que existe una separación de X. Vamos a suponer entonces que X se puede escribir como A unión B con la misma cantaleta de siempre. A y B abiertos y tucidos, A y B ambos no vacíos y disjuntos. ¿Sí? Esa es la cantaleta de siempre. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un A en A y tomamos un B en B. ¿Ya? Tomamos un A en A y un B en B. Y sea alfa un camino que va del 0, 1 en X continua, ¿cierto? Tal que alfa de 0 me da A y alfa de 1 me da B.
¿Eso por qué sé que existe? Esto existe por hipótesis. Mi hipótesis dice, lo voy a poner acá, mi hipótesis dice que mi conjunto es conexo por caminos. Eso quiere decir que dado cualquier par de puntos hay un camino continuo que los une. ¿Ya? Ok, pero este es un A en A y este es un B en B. ¿Ya? Y esta es una función continua. Luego, fíjense que si yo voy a definir lo siguiente, voy a definir A0 como la imagen inversa del conjunto A y B0 como la imagen, esto no, en realidad no es imagen inversa, imagen recíproca, ¿no? Esto acá como, entre paréntesis, como imagen recíproca. ¿Qué sabemos? Sabemos que este conjunto contiene al elemento 0, puesto que alfa de 0 es A y A es un elemento de A. Este elemento contiene, este conjunto, el B0, contiene el elemento 1, por la misma razón, alfa de 1 es igual a B, ¿ya? Y B está en B grande. Además son imágenes inversas, ¿cierto? Además son imágenes inversas de conjuntos abiertos, así que cada uno de ellos es abierto en R, por continuidad. Recuerda que una función es continua, si imagen inversa de abiertos es abierto. Así que cada uno de ellos es abierto. Entonces tengo conjuntos abiertos, no vacíos, y además son disjuntos. Además, A0 inter B0 es vacío. Porque si no, ¿qué estaría diciendo? Bueno, habría un T que está en A0 inter B0, luego alfa de T pertenecería a A inter B, pero eso, por otro lado, esto es vacío. Y ahí está la contradicción. ¿Sí? Porque A y B es una desconexión del conjunto X. ¿Ya? Y si tú tienes un T en A0, sabemos que alfa de T va a dar a A, y si tienes un T en B0, sabemos que alfa de T va a dar a B. ¿Ya? Así que por lo tanto, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de escribir el intervalo 0, 1 como unión de abiertos A0, abiertos, no vacíos y disjuntos, con la cantaleta de siempre, ¿cierto? O sea, estoy diciendo que el intervalo 0, 1 es disconexo, y eso es una contradicción. Puesto que el intervalo 0, 1 es la clausura del intervalo abierto 0, 1, que sabemos que es conexo, y ya sabemos que la clausura de conexo es conexo. ¿Ya? Con esto, por tanto, ¿de dónde vino la contradicción? La contradicción vino de suponer que el conjunto X no era conexo. Así que, por lo tanto, esto es conexo. ¿De acuerdo? Con esto, entonces, quiero observar, si no hay consultas a la demostración y no hay otra pregunta referente, quiero observar, finalizar la observación aquí con lo siguiente, que la recíproca es falsa. ¿Sí? Nuestra observación, la recíproca es falsa. Es decir, existe un X conexo, tal que X no es conexo por caminos. Arco conexo. ¿Y cuál es el ejemplo? Ya lo vimos.
El ejemplo es tomar la clausura de la función seno 1 partido por x. ¿Sí? Ojo, seno 1 partido por x con dominio positivo. Bueno, con dominio negativo también vale, pero sabemos qué es lo que me refiero, ¿no? Que la clausura contiene el segmento de recta, ¿cierto? Y esto viene así. El gráfico sube, baja, sube, baja, sube, baja, y se acumula acá infinitamente, ¿no? Yo sé que el dibujo es burdo, pero para efectos prácticos es lo mismo. Ya sabemos que este conjunto es conexo. Ya sabemos que este conjunto es conexo. Y sabemos que la parte gráfica también es una parte conexa. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? O sea, supongamos que yo estoy en la parte de la gráfica. Aunque tenga... Aquí voy a tener el 0. Pero por muy cerca que esté del 0, esto va a ser así. O sea, aunque sea muy exagerado, lo voy a hacer más pequeñito, ¿vale? Pero aunque sea muy exagerado, esto va a ser como... Muy exagerado, va a ser muy exagerado, y después de a poco se va a empezar a abrir, ¿no? ¿Ya? Lo que me interesa a mí es que, si por ejemplo tomo un punto acá, ¿cierto? Y tomo otro punto acá, yo soy capaz de encontrar un camino, lo voy a marcar, que sería recorrer esta zona, ¿sí? En naranjita. Yo podría tomar ese camino recorrido en esa dirección, ¿ya? Entonces los puntos de la parte de la gráfica hay conexidad por camino. Entonces mi problema va a ser después. ¿Por qué? Si yo me paro en la recta, ¿sí? En la recta que acumula la gráfica del láser partido por X, y me tomo un punto, y me tomo dos puntos acá, ¿sí? Si me tomo un punto acá, y me tomo un punto acá, en la recta, nada, aquí también va a ser fácil encontrar un camino que una ambos dos, ¿ya? Mi problema entonces radica en el hecho que yo me tomo un punto en la recta y un punto en la gráfica, ¿ya? Y un punto en la gráfica, entonces lo que voy a hacer es no dibujar esta parte que es compleja, pero aquí esto viene muy abruptamente, que sube, que baja, que sube, que baja, y de a poco se va haciendo más, ¿ya? Para que quede bien el dibujo. Entonces mi problema es, ¿qué pasa si tomo un punto acá y un punto acá? ¿Vale? Esto, aquí no voy a ser capaz de encontrar un camino, ¿sí? Porque no tengo cómo saltar para yo, ¿cómo lo explico? Para yo suponer que hay un camino que une estos tipos, ¿sí? Básicamente, ¿qué pasa si hago un zoom acá? Si tomo una pequeña bola, y con esto termino. Saco una pequeña bola y tomo... Voy a ver que hay infinitas rectas que acumulan acá, donde esas rectas son casi rectas, que son la gráfica de esta función. Entonces aquí yo voy a ver una parte del seno que baja, después otra que... Oh, me quedó chueco el dibujo porque dibujé un poco chueco, perdón. Entonces voy a ver que el seno baja y después voy a ver que el seno sube, pero como es 1 partido por x, esto cada vez se parece más a una recta. Entonces aquí lo que yo voy a ver es una acumulación de recta, una acumulación de recta, con una acumulación de recta, una acumulación de recta. Infinita. ¿Ya? Son como que aquí está el pedazo de recta y vengo por una infinidad de segmentos de recta. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que así como está lleno de puntos de la parte de la gráfica, está lleno de puntos de la parte del complemento. Entonces, si yo me salgo por un camino acá, con esto termino, si yo me salgo por un camino hacia un punto, ese camino, ese segmento que apenas se ve, lo voy a dibujar azul para que se note mejor, ese camino, ese segmento,
va a pasar inevitablemente por el complemento muchas veces. ¿Ya? Recuerden que es un camino continuo. ¿Sí? Entonces, cualquier camino continuo que yo quiera venir de aquí para acá, cualquier camino continuo que yo quiera venir de aquí para acá, etcétera, el que se me ocurra, siempre se va a encontrar con una infinidad de rectas, pero entre medio de esas rectas está el complemento. Entonces siempre me voy a salir. ¿Ya? Así que en la parte de la gráfica no hay problemas de conexidad por camino, en la parte de la recta no hay problemas con la conexidad por caminos, pero en la parte de la recta a la gráfica es ahí donde hay problemas. ¿Ya? Esa es la parte que falla. Entonces yo no puedo unir por un camino un punto de la recta por un punto de la gráfica. Y eso entonces muestra que la recíproca del teorema es falsa. Esta es la clase. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Si no, paramos por acá. Ahí hay... No, profe, ok. ¿Alguien más? Si no, paramos por aquí entonces, chicos, chicas. Cuídense mucho también. Chaito.